Buenas tardes. Eh, Ayer empezamos a ver otro tema que, como se había indicado, viene a ser la aplicación de la derivada, ver ya la derivada como una herramienta aplicada a ciertos problemas, a ciertas áreas. Eh, para eso hay que volver a un poquito a ver cierto contexto teórico. Y ayer hablábamos de lo que representaba la razón de cambio y la rapidez de variación relacionada. Como habíamos mencionado, la derivada en esencia es una razón de cambio, porque debemos entender que a cualquier variación que le dábamos a X, ¿no es cierto?, se reflejaba eso en la salida, cuando ayer explicaba este contexto del delta de X. Recuerden que delta de X, eh, a medida que se acercaban el P y el Q, ese delta de X iba variando hacia un valor más pequeño, hacia cero, ¿sí? Y eso se reflejaba en la salida, ¿sí? Por una parte. Por otra, frecuentemente ciertas relaciones matemáticas se las pueden representar mediante este contexto de parametrización y aquí es donde aparece una nueva variable. Sí, ayer mencionábamos que pueden existir situaciones en donde, o funciones que dependen de una tercera variable que se le introduce en el problema y frecuentemente suele ser el tiempo, la variable de tiempo. ¿Sí? Un poquito habíamos hecho la contextualización y este concepto de la rapidez de variación relacionada hace ese desarrollo. ¿Qué sucede cuando una tercera variable comienza a variar? ¿Cómo afecta, ¿sí?, a las variables principales? Y justamente eso era lo que conectaba esta idea de la parametrización. Si es X depende de T, Y depende de T, donde X y de Y pertenecen a un punto de la curva. ¿Sí? Ayer hicimos un ejercicio en donde se podría ver cómo se relacionaban si estas magnitudes y todas estas asociadas al tiempo, ¿no es cierto? Teníamos ese ejercicio del cono, de un tanque cónico en la cual caía una cantidad de agua, nos daban las dimensiones del cono, de altura 12 pies, de radio 6 pies, y obviamente se utilizaba ciertas relaciones geométricas para hacer todo el contexto matemático, para matematizar el problema, si le queremos dar una definición. Utilizar las relaciones algebraicas, las definiciones asociadas a ciertos contextos que nosotros ya podemos conocer, ¿no es cierto? Hicimos el ejercicio, aquí aplicamos ese contexto de las proporciones o de las semejanzas entre triángulos, ¿sí? Dado cuenta que el problema pedía es qué tan rápido sube el nivel del agua, ¿no es cierto?, respecto al tiempo, que es con qué velocidad va ascendiendo este nivel. Y justamente hacía la evaluación, ¿qué pasa cuando la altura alcanza los 4 metros? ¿Cuál es la velocidad en la que se va incrementando la altura? ¿Sí? Utilizamos, recuerden ustedes, rápidamente solo para ver este ejercicio, y vamos a ver otro ejercicio. Esta relación, que sale de las relaciones de las semejanzas y proporciones, ¿no es cierto? H es a 12, es decir, esta era la altura en el contexto general, porque decíamos nosotros, esta altura, a medida que yo voy incrementando agua, ¿sí? Decíamos qué tan rápido crece nosotros podríamos interpretar que cada vez que ingreso la misma cantidad de agua, este nivel de altura se va disminuyendo, pero ingresa la misma cantidad de agua. ¿A qué obedece? A la figura geométrica. Y recuerden que habíamos dicho, si nosotros le analizamos que sea un tanque tipo cilíndrico, en realidad nos vamos a dar cuenta en las ecuaciones, es algo que podríamos percibir, que la manera en la que crece la altura se mantiene durante todo el desarrollo del problema. ¿Sí? Bien, ahí estaba el argumento matemático de acuerdo a la información que se nos dio. Nos dice cuál es la cantidad de agua que está ingresando en el tanque. Eso es un volumen, es una razón de cambio que me está diciendo cuánta cantidad de agua boto en un instante de tiempo, ¿sí? Que eran los 8 pies cúbicos por minuto, ¿sí? Eh, con la relación que está aquí marcada, despejamos R porque mi incógnita se centra en la altura. Otra información que nosotros tenemos por pura construcción es el volumen, es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Habíamos dicho que esta es una función que depende de R y de H, del radio y la altura como tal,
Pero a medida que hacemos esta sustitución de R, el problema se convierte en una función única y exclusiva de H. ¿Sí? Se vuelve el problema en ese contexto. Bien. Luego teníamos una función de h, pero recuerden, h ¿de qué depende? H depende del tiempo, ¿sí? Porque la altura, en cada instante de tiempo que va transcurriendo a medida que yo voy ingresando más agua al tanque, ¿sí? Esa altura se va a ir incrementando. Pero aquí lo que sacamos es, o tenemos, perdón, es una función. Tenemos, ¿no es cierto?, una función que depende de h, donde h a la vez depende de t, ¿sí? Y de hecho, el volumen también depende de t, el volumen, ¿sí? Al final va a depender de t. Si yo hago aquí la sustitución, me quedaría que el volumen es igual a este h de t, ¿sí? Eso se debe de tener bien claro para el desarrollo de estos tipos de ejercicios. Por lo tanto, b depende de t. Y eso es lo que se hizo, se derivó respecto a t. Y aquí aplicamos justamente ese concepto de las, más o menos de lo que veíamos de la derivada implícita, la idea, ¿sí? Porque nosotros aquí tenemos una función composición, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada de la función composición? Es b' por h' de t. Y aquí es donde aparece mi incógnita. ¿Qué tan rápido la altura va variando? ¿Qué tan rápido se va incrementando? Aplicamos la derivada, las reglas que nosotros conocemos. Se supone que hay un caudal de entrada que está dado como dato inicial, que es este valor, ¿sí? Tiene que ser igual a la velocidad con la que ingresa el agua, el dV de t. Y obviamente haciendo ya la sustitución, lo que había mencionado, esta es la incógnita del problema. ¿Qué tanto se incrementa h en función del tiempo? Y ya dando los datos que tenemos, que nos plantea el problema, dice es cuando h vale 4 y haciendo la sustitución nos dio cuenta de que la razón de cambio de la altura respecto al tiempo, qué tan rápido se va incrementando la altura, nos resultó de 2pi pies sobre minuto. ¿Sí? Esta idea la podríamos nosotros hacer una analogía con la velocidad de un vehículo, cuando creo que todos nos hemos viajado en carro y obviamente nosotros podemos percibir a medida que la persona que maneja o si ustedes han manejado, saben manejar, aceleran, se va incrementando la velocidad, ¿sí? Lo que vemos en nuestro tacómetro, nuestro odómetro, creo que se llama velocímetro, perdón, me dice qué distancia o cuántos kilómetros por hora yo podría recorrer, ¿sí? Si me dice yo recorro 10 kilómetros por hora, se debe de entender en ese contexto. Si yo voy y hago una medición con una cinta de 10 kilómetros, obviamente chequeando el tiempo en mi reloj, en un cronómetro, ¿sí? Esa es la información que me da el velocímetro del vehículo. Si yo le incremento o acelero, se entendería que voy a poder desplazar más distancia en el mismo tiempo, es decir, 20 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Esta es la relación, el concepto de rapidez de variación relacional. Aquí tenemos otro ejemplo también un poquito también de carácter geométrico asociado a un poco a la física, ¿no? Ya vamos a ver más adelante ciertos conceptos asociados a las ciencias económicas, que es muy importante. La derivada, de hecho, se utiliza mucho en esta idea del costo marginal, del ingreso marginal, porque tiene una interpretación súper interesante y puede ser causa de toma de decisiones, erradas o acertadas. Bien, el ejemplo que me dice. Dos barcos, dice, salen de manera simultánea de un puerto. Uno viaja hacia el sur a una velocidad de 30 kilómetros por hora y el otro hacia el este a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Esta relación que nos da, ¿no es cierto?, lo que nosotros deberíamos entender que es la distancia que se va a desplazar basada en una unidad de tiempo, en este caso en horas. ¿Sí? Bien,
Lo que me dice el problema es qué sucede después de 2 horas, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de separación de los barcos? Un poquito aquí está esquematizado el problema en base a la información. Dice, uno viaja hacia el sur, sería esta, el que estoy marcando, y otro viaja hacia el este. Desde el punto de vista geométrico, ¿no es cierto? Cuando a medida que van desplazándose en esas direcciones que está establecido en el problema, desde el punto de vista geométrico, yo debería entender que esta distancia que estoy aquí interpuntada va a variar o va a cambiar, ¿no es cierto? De hecho, nosotros por la construcción del problema podemos ver que se genera un triángulo rectángulo y esta línea interpuntada corresponde a la hipotenusa de la construcción geométrica. Pero en un instante t sub 0 tendrán una distancia, en una distancia t sub 1 tendrán otra distancia, ¿sí? Sin embargo, yo puedo generalizar una ecuación matemática que me relacione las variables, en este caso, los catetos, ¿sí? Los catetos. Bien, ¿qué es lo que se va a realizar o lo que nosotros debemos de utilizar aquí como relaciones algebraicas que son parte del problema? Como digo, no sé si algunos habrán visto en el colegio la parte de física, ¿sí? Y en la física hay una ecuación que se llama el espacio y se escribe como la velocidad por el tiempo, ¿sí? En donde aquí se puede apreciar las magnitudes. La velocidad es una unidad de distancia, metros, kilómetros, centímetros, no sé, sobre unidades de tiempo, segundo, minutos o las horas, ¿no es cierto? Pongamos cuenta que hablamos de segundos, solamente para que se interprete. Y obviamente este tiempo nosotros deberíamos también de manejarle en las mismas unidades o hacer las transformaciones que correspondan. El tiempo, vuelvo a reiterar, segundos, minutos, horas, es lo general. Evidentemente, si yo simplifico estas unidades, voy a tener en el espacio unidades de longitud, metros, pies, pulgadas, kilómetros, centímetros, decámetros, la unidad que yo esté utilizando, ¿no es cierto? Pero esta es una expresión algebraica, ¿no es cierto?, que yo la voy a acomodar a mi información. Por ejemplo, eh, en cada uno de ellos yo tengo una distancia recorrida. Por ejemplo, si se va hacia el sur, yo tengo una distancia recorrida. ¿Estamos? Una distancia recorrida. Si va hacia el este, voy a tener que cada instante de tiempo está recorriendo una distancia. ¿Sí? ¿Qué información yo tengo? Es la velocidad en la que se mueven o se desplazan los barcos. ¿Sí? Es decir, de esta ecuación matemática, yo tengo esta información. La velocidad, porque me da como datos. El barco que va hacia el sur dice que recorre a 30 kilómetros por hora, el que va hacia el este a 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa es la velocidad que yo tengo aquí determinada para cada uno de los barcos. Y obviamente, si yo le multiplico por el tiempo, es decir, quiero saber en una hora en dónde están posicionados, aquí tenemos el caso, ¿no es cierto? Este es mi punto de partida y yo quiero saber qué sucede en cuanto a la distancia recorrido en la primera hora, ¿sí? Entonces, tendré que aplicar aquí la multiplicación, ¿sí? Es decir, he definido que la distancia que se recorre hacia el sur es una variable que se llama y en el eje horizontal una variable que en este caso hacia el este se llama la variable x. Entonces, obviamente aquí, ¿qué tendría que ser? Que x va a ser igual a los 40 kilómetros, ¿no es cierto?, por hora por una hora. Entonces, obviamente, yo podría estimar que la distancia del barco desde el puerto de salida son 40 kilómetros y en el caso de acá, similar, 30 por 1, 30 kilómetros. Yo estoy definiendo en qué instante de tiempo quiero hacer esa medición, esa determinación, etcétera, ¿sí? Y así podría yo suponer en cualquier instante de tiempo. Si digo, pasan 2 horas. Muy bien, hago el mismo ejercicio,
tengo conocidas las velocidades. En Y implicaría que son 60 kilómetros porque la velocidad son 30 kilómetros por hora por 2, da 60, y en el eje horizontal X hacia el este resulta ser los 80 kilómetros. Pero nosotros podemos observar aquí gráficamente que esta distancia entre los barcos, a medida que se van desplazando, ¿no es cierto?, es mayor, se va incrementando. Y lo que me pide el problema es cómo se da esta variación, cómo va creciendo esta distancia en el tiempo, esta razón de cambio de la distancia de z, en este caso que le estamos denotando como hipotenusa, con respecto al tiempo. Estos casos muy puntuales implican que cuando es una hora, dice que la distancia que va a estar entre las dos embarcaciones va a ser de 50 kilómetros. Cuando estemos a 2 horas, dice que va a ser 100 kilómetros. Veamos qué relaciones voy a utilizar. Ahora, en este contexto que está aquí definido, la estamos ya generalizando. ¿A qué me refiero? Queremos ver qué sucede para cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Podríamos nosotros establecer relaciones para cualquier instante de tiempo en base a la información que tenemos. ¿No es cierto? Aquí vamos a aplicar lo que ya hemos mencionado, el concepto del movimiento. Lo que yo acabé de realizar, ahora le voy a generalizar, voy a establecer t. No va a ser una hora, va a ser 2. Va a ser una variable t en cualquier instante. Por lo tanto, la distancia recorrida en el eje t va a ser la velocidad del barco, ¿no es cierto?, que se va en esa dirección por el tiempo t, 40t. Y y de t va a ser de igual manera. Si ustedes ven, aquí de alguna forma, implícitamente, hemos hecho una parametrización en donde la variable de entrada es t, ¿sí? Es t, x y y. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo relaciono x y y? Simple, con Pitágoras, por la figura geométrica que tenía allí detallada. La distancia en x al cuadrado, que es un cateto, más la distancia en y, que es otro cateto, elevado al cuadrado, debe ser igual a la distancia al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Pero como x y y dependen de t, implica que z va a depender de t. Es decir, haciendo la resolución de esto, yo tengo una función de la distancia o de la hipotenusa que me vino a dar es 50 por t. Ahora, lo que me interesa es sacar cómo se da ese crecimiento. Se refiere a esto. A ver, volvamos atrás. Aquí vamos generalizando. En un instante de tiempo, la hipotenusa va a ser esto. En el siguiente instante de tiempo va a ser esto. En el siguiente instante de tiempo va a ser esto. En el siguiente instante de tiempo va a ser esto. Es decir, yo quiero saber qué tan rápido crece la distancia. ¿Sí? ¿Estamos? En un instante de tiempo determinado. Vamos a ver qué es lo que sucede con el problema. Yo ya he sacado una función de cómo crece z en función del tiempo, que es esta relación. Si saco la derivada respecto a t, tengo esta expresión. Y aquí es donde también tengo que dar ciertas interpretaciones, ¿sí? Entender qué significa. Ya, para darle la interpretación, vemos que esto viene a ser, ¿qué cosa? Esto es una derivada. Y en el caso de la derivada, su resultante fue una constante. ¿Qué significa? Que a medida que los barcos se van alejando, el crecimiento de la hipotenusa se va a mantener constante. Es decir, que en cada hora que va transcurriendo, la hipotenusa va a crecer a razón de 50 kilómetros por hora. Gráficamente, ¿qué significa? Si yo le grafico, hagamos cuenta, esta es la hora 1, y en la hora 1 la distancia entre los dos era 50 kilómetros, en la distancia 2 era 100 kilómetros, con lo que acabo de mencionar, me está diciendo que en la siguiente hora, en la hora 3, ¿cuál debería de ser la hipotenusa, la distancia de la hipotenusa? ¿Quién me dice? ¿Cuánto debería ser? 150. ¿Cuánto? 150. Exactamente, gracias, Steven y Nicole. Quiere decir que esto tiene que ser 150 kilómetros.
A eso se refiere esa variación relacionada. ¿No es cierto? Me está diciendo cuánto se me va a incrementar en la siguiente hora la hipotenusa. ¿Sí? Como digo, en este caso, perdón, me parece que en este caso o en este ejercicio se dice que es constante. En otros problemas, no necesariamente. ¿Sí? Puede ser que esto no sea esto entenderíamos que es un crecimiento lineal y es fácil de seguir deduciendo. Cuando estemos a 4 horas, ¿cuál va a ser la distancia? 200. 200, correcto, efectivamente, porque lo que me dice el resultado y lo que yo interpreto es que en la unidad de tiempo que yo estoy manejando, ¿sí? La distancia se me va a incrementar en 50 kilómetros. Si hablamos de 4 horas, será 200. Si hablamos de 5, 250. Ojo, mucho cuidado con lo que estoy mencionando. Para este ejercicio, por la característica de la relación que le dimos entre X y Y que resultó ser 50t. Esta es una función lineal. ¿Sí? Esta es una función lineal. ¿Estamos? ¿Sí? Y obviamente lo que me está diciendo es qué tan rápido crece. De hecho, esa es la interpretación de la derivada. Dentro ya de otra concepción. ¿A qué me refiero? Y recuerdan que yo por ahí les mencionaba, más adelante vamos a analizar la derivada desde sus signos. Pero eso no quiere decir que no me importa el valor numérico de la derivada. ¿Sí? Por ejemplo, o gráficamente. Ya sabemos que la derivada geométricamente, ¿qué es? Geométricamente. Vamos a ver, ya estamos en miércoles, ya creo que están pensando en fin de semana. Tangente de la recta tangente, profe. Ya, verán, ya vamos repitiendo varias veces. No es una recta tangente, es la pendiente de la recta tangente. Les está faltando ese pequeñito plus, ¿sí? No se olviden, no se olviden, ¿sí? Una cosa es la recta tangente, pero la interpretación de la derivada es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, si yo conozco el punto y conozco la pendiente, voy a trazar esa recta tangente que están ustedes indicando, ¿sí? Estamos... ya deben de irse recordando esto, eso les debe de quedar bien claro. La derivada en la interpretación geométrica es la pendiente de la recta tangente. Bien. Como tengo la pendiente y si tengo el punto que pasa por la curva, yo puedo trazar la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Les hago esta pregunta. De estas dos rectas que estoy trazando, ¿no es cierto? Este es mi eje X y mi eje Y. Esta tendrá una pendiente M1 y esta tiene una pendiente M2. Bien. ¿Cuál de las dos tiene mayor pendiente? ¿Quién me dice? Rapidísimo, así. ¿A uno? La 1, ¿correcto? ¿Sí? La 1 tiene mayor pendiente. ¿Alguien tal vez tiene la duda? ¿Sí? ¿Estamos claros? En realidad, la pendiente M1 es mayor a M2, numéricamente. ¿Sí? Y vamos a ver a qué se refiere lo que yo decía hace un momento. Acá la pendiente fue constante, pero no siempre va a ser el caso. En otro ejercicio no va a ser igual, va a tener otro comportamiento dependiendo obviamente de estas ecuaciones que nosotros estamos relacionando. En el ejercicio anterior, por ejemplo, aquí también estamos manejando pendientes, ¿sí? Pero recuerden lo que yo les había mencionado. Yo ingreso la misma cantidad de agua, pero a medida que me va pasando el problema, la altura, ¿no es cierto?, que voy obteniendo, lo que estoy haciendo aquí gráficamente, es decir, el nivel del agua pareciera que crece más lentamente. Pero recuerden, estamos ingresando la misma cantidad de agua. Estamos ingresando los 8 pies cúbicos. Y eso se debe, bueno, yo decía a la parte geométrica, pero eso está asociado en la parte matemática. ¿Sí?
Está relacionado, este concepto geométrico debido a la geometría del tanque está expresado o relacionado mediante las ecuaciones, ¿sí? Es lo que le conecta lo gráfico con lo analítico, con las ecuaciones, ¿sí? Y lo que venía en el caso de acá, a ver, déjenme ver si es que quiero hacer lo siguiente. Ya. A ver, quiero hacer esto. Voy a trazar estas dos rectas para interpretar ahora el signo de la pendiente. El signo de la pendiente, qué me representa y cómo lo interpreto. Este es un X1 y esto es un X2. X1 y X2. Si yo evalúo este X1, veámoslo desde esta perspectiva, desde la pendiente. Y este X2, aquí en la misma pendiente, ¿no es cierto? En la ecuación que sería de M1. Nosotros vamos a tener esta diferencia, este de Y. Estoy evaluando X1 y X2 en esta misma, donde estaría la M1, ¿sí? Ahora, hagámosle lo mismo en este M2. Con respecto a M2, sería este valor y vendría a ser este otro valor. Y también aquí yo tengo un delta de Y. La pregunta, ¿en dónde tenemos un mayor delta de Y? En la primera también. Y M1. En donde estábamos asociándole al M1, ¿no es cierto? Porque en M2 vemos que el delta de Y es menor. Entonces, ahí es donde tiene importancia el signo. Por ejemplo, para algo de inversión, ¿sí? Me está diciendo que si yo invierto en un modelo matemático con este tipo de pendiente, mi ganancia, gráficamente yo le debería de entender que va a ser sustancial. En el caso que hago M2, sí me dice tiene una ganancia. ¿En cuál quieren quedarse ustedes? M1. No es cierto, en la que está asociada a la M1. Pero ojo, ¿qué estoy queriendo que le capten? Que aquí sí me interesa el valor numérico, porque la razón de cambio me dice es cuánto se me incrementa mi función cuando me muevo de un punto a otro, ¿sí? Y obviamente eso se puede reflejar en plata, en dinero, y es más o menos lo que ustedes, las ciencias económicas, frecuentemente se utiliza en este concepto de los ingresos o ingresos marginales, costos marginales o utilidades marginales, porque ustedes tienen que saber interpretar estas ideas, estos conceptos y estos criterios. Por lo general hay un análisis matemático que en realidad se puede hacer en todas las ciencias, pero los de las ciencias económicas lo manejan, por ejemplo, en los procesos de producción. Todos los procesos de producción están asociados a costos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me cuesta producir un vehículo? ¿Cuánto me cuesta producir una silla, una mesa, etcétera? ¿No es cierto? Y dentro del proceso de producción, uno dice, yo hago 1000 sillas y me cuesta tanto. Hago 100 vehículos a la hora y me cuesta tanto, etcétera, etcétera. Entonces, para la toma de decisiones, frecuentemente se suele hacer, ¿qué pasa si incremento mi producción en una unidad? ¿Sí? Es decir, en vez de hacer 100 vehículos, voy a hacer 101. Si hago 1000 mesas, ¿qué pasa si hago las 1001 mesas? Y justamente aquí es donde se quiere ver esta variación. ¿Qué pasa? ¿Sí? Habrá efectos o situaciones en que se van a dar de este tipo. Y va a decir, si estoy analizando mi costo, implicaría que si la pendiente tiene este sentido, y eso creo que lo van a interpretar o van a ver mejor en las respectivas asignaturas, pero si yo incremento en una unidad la producción, quiere decir que mis costos de producción se han incrementado. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Ya viene la toma de decisiones. Habrán problemas en que cuando haga exactamente el mismo análisis, me dicen, tengo una pendiente de signo negativo y yo debo de interpretar,
el hecho de que sea una pendiente de signo negativo en mis costos puede implicar que incremente mi producción, pero baje mis costos. ¿Sí? Por lo tanto, alguien puede pensar, a lo mejor estoy optimizando mi capacidad operativa, estoy optimizando los recursos humanos, me refiero a la mano de obra, y obviamente eso va a la baja, ¿sí? Y eso implicaría que a mí me hace tomar una decisión, vamos a incrementar la producción. Como digo, estas cositas la manejarán mejor en el área que corresponde. Les voy dando la introducción porque es algo que vamos a ver más adelante, ciertas definiciones, lo que les acabé de mencionar, costo marginal, el ingreso marginal, el concepto de la elasticidad, ¿sí? Que son ideas o definiciones dentro de las ciencias económicas, y vuelvo a reiterar, son tomadores de decisión, ¿sí? Me dicen, o voy por esto o no voy por acá, o qué tengo que hacer, ¿sí? Puede ser que implique que baja mi costo de producción, o si incrementa mi costo de producción, puede implicar que tengo que optimizar recursos, tengo que reducir personal, tengo que incrementar el tamaño de mi planta, cosas como esas. ¿Sí? Estamos un poquito para que vayan teniendo presente, tal vez por allí en alguna asignatura lo están ya utilizando y como digo, la derivada ustedes la comienzan a ver desde esa perspectiva. ¿Sí? Bien, en el e-virtual les voy a subir unos, a ver dónde está, déjenme ver, él no me aparece. Un PDF que encontré, un PDF de unos ejercicios asociados a esto. Ah, ya sé por qué no me sale. Ahí, okay. Un ratito, ya les. Ah, qué tontera. Me la mandé a cerrar, que no debía cerrarle. A ver, un ratito, ya les abro, déjenme ver. Un PDF en donde hay un tipo de ejercicios que me gustaría que los desarrollen, ¿sí? Ya les voy a poner aquí y les voy a subir al aula virtual. Un poquito quiero que le vean, a ver dónde está el compartir, tanto no, ya, ¿sí? Es un PDF, un poquito explica más también el detalle de lo que hemos realizado. ¿Estamos? Aquí hay otros ejercicios muy similares a los que estos dos ejercicios que hemos desarrollado. Aquí está lo que yo hace un rato les mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa en un cilindro cuando ingresa una cantidad de agua? Yo podría hacer este fenómeno, hacerlo físicamente, reproducir, y se puede ver lo que sucede, ¿sí? Pero la parte numérica me simplifica muchas cosas. O con el ejercicio que acabamos de desarrollar, lo saqué de aquí. Aquí tenemos otros tipos de ejercicios. Un poquito, les voy a decir, está enfocado más hacia la geometría, pero el contexto es similar, o sea, son variables, son formas. El mismo ejercicio del cono, pero desde otra perspectiva, es otra incógnita que nos pide el problema. Eso es muy importante, saber determinar qué me pide el problema, qué debo de resolver para yo poder asociar las variables, las razones de cambio que están indexadas en el problema. ¿Sí? Esto ya les voy a subir, y aquí hay una serie de ejercicios, estos 18 ejercicios, les recomiendo que los hagan, ¿sí? Y cuando les digo les recomiendo, háganlos. ¿Sí? De igual manera, en el transcurso iremos viendo, me pueden hacer las consultas más de manera interna, y vamos viendo, ahí les voy dando las pautas que tienen que ir desarrollando. Pero sería importante que ustedes también un poquito comiencen a capturar. Sí, alguien va a decir, profe, ¿qué tiene que ver con las ciencias económicas? Más que eso, me interesa es la parte desde la vista matemática, ¿sí? Cómo saber, cómo formular el problema, porque por último se cambian los contextos que se pueden estar estableciendo aquí y listo. Y el problema se puede convertir en un ejercicio de las ciencias económicas. ¿Estamos? Esto les voy a subir al PDF, al aula virtual. Preguntas, ¿alguna duda?
Alexis, en realidad será de todo un poco. No me voy a adelantar a decir si serán de este tipo o serán de tipo económico. Yo siempre me trato de mover hacia allá porque es efectivamente lo que a ustedes les interesa. Pero mi sugerencia, Alexis, es no esperen siempre tener problemas de tipo económico porque la aplicación es la misma, ¿sí? O sea, el contexto siempre es el mismo. Yo siempre hago esta concepción, ¿sí? En este ejercicio que el que estoy aquí marcando, ¿sí? Me da las características geométricas que ingresan la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Y acá utilizo las fórmulas como el caso del volumen, la relación, etcétera. Pero si usted llega a este punto de aquí, a lo que más o menos planteamos también en el ejercicio que nosotros desarrollamos el día de ayer, esta es una ecuación y aquí aplica la derivada, ¿sí? ¿Sí? En esta idea usted aplica la derivada. Yo suelo decir, acá construyo, ¿verdad? Construyo con lo que me da la información del problema, con lo que debo de conocer, o si no, busquen una tabla, el volumen del cono, las relaciones de las semejanzas, ¿sí? Es verdad. Pero de aquí en adelante, quiero poner esto para que un poquito, que se entienda, o más bien que les quede claro. Yo puedo poner la función esta y es igual a pi, le voy a poner la simplificada. Eh, ¿Sí? Con la condición de que x es una función que depende de t. Listo. Mi pregunta es, lo que estoy marcando, ¿qué es lo diferente con esto? ¿Sí? Digo, y es igual a pi sobre 48 x al cubo, donde digo x es una función que depende de t, es un x de t. ¿Cuál es la diferencia con lo de acá? ¿Quién me dice? Sí hay una diferencia. La variable. Las variables, correcto, gracias Nicole. Es la única diferencia, digamos, es la diferencia. Es la única diferencia. ¿Qué tal si yo les ponía el problema de esta forma? Como que estoy indicando. Y hubiera dicho, dando las condiciones, ¿no? Y es igual a pi sobre 48 de x al cubo, sabiendo que x es una función de t y quiero que me encuentren x' de t cuando x es igual a 4. ¿Sí? No hago todo el contexto de acá, que cae el agua dentro del tanque de agua, es un tanque circular cónico, ni nada por el estilo, sino directamente aquí, en esta parte. Digamos, mi problema se resume a esto. Baja, baja, baja. Dada la función y igual a pi sobre 48x al cubo, donde x depende de x de t, el problema pide encuentra x' de t cuando x es igual a 4. ¿Sí? Entiendo que lo que deberían de hacer es venir acá, y va a ser igual a pi, a ver, así vendría a ser. Dado x es igual a 4, cuando y' vale, cuando x es igual a 4, cuando x es igual a 4, y' vale 8. Así le voy a poner, es más, le voy a poner, cuando x es igual a 4, y' vale 8. ¿Sí? Entonces aquí le colocaría que x de t dice que tiene que ser igual a elevado al cubo. Yo entendería que aquí deberían de sacar la derivada, ¿no es cierto? Es y', pi sobre 48. Esto es igual acá. Y obviamente, como aquí yo tengo una función dentro de otra función, aplico las reglas, regla de la cadena. 3 de x, ¿no es cierto? De t sería elevado al cuadrado y por
Lx', que aquí es donde aparece mi incógnita. ¿Sí? Aquí está mi incógnita. Despejo mi incógnita, me dice que x vale 4, esto va a valer 4 porque sería la condición del problema, y dice que y vale 8. Por lo tanto, despejando y haciendo la parte algebraica, voy a encontrar x' de t. ¿Sí? Entonces, y a mí me gustaría que le vean esa perspectiva. Si es verdad, hay los problemas, el enunciado, lo que dije hace un momento, hay que matematizar el problema mediante las relaciones algebraicas, las ayudas que yo puedo tener. Una gráfica es muy importante a veces, una gráfica del problema como tal. Acá el cono, la parte del triángulo que sale del mismo cono, la relación, ¿no es cierto? En el caso del ejercicio de los dos barcos, el triángulo rectángulo, cuáles son las ecuaciones que asocian las variables, identificar qué es lo que me pide el problema y obviamente transcribirle en relaciones. Y luego aplicar lo que corresponde, sustituir los datos que tengo de entrada y obviamente resolver mi problema. ¿Sí? Sugiero que se hagan estos ejercicios que les acabé de mencionar. Les voy a pasar esto. Recordar que en el examen de interciclo va a entrar todo, incluido la derivada, o hasta donde lleguemos a ver las aplicaciones de la derivada. ¿Sí? Estamos hablando de que de aquí en 2 semanas en realidad nos toca hacer una evaluación de un examen. Ya más o menos habíamos dicho de cómo lo vamos a realizar. Tendrá un componente teórico y un componente de ejercicios. Y obviamente el tiempo será mayor al que consideraremos en las evaluaciones de las pruebas, ¿sí? Pero yo creo les voy dando material para que ustedes vayan estudiando, vayan desarrollando. Y no quita que de la misma información que yo les dé en cuanto a ejercicios, de ahí mismo tome una resolución de algún problema, ¿sí? ¿Estamos? No. Sí. No quita, ¿verdad? Después van a decir, profe, usted dijo que nos iba a tomar de allí y etcétera. No quita que les tome de allí un problema. Ojo, con la aclaración para no tener luego problemas. Y usted, profe, nos dijo que iba a tomar de allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero van a ver que es interesante eso, el desarrollo. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Todo Ya. claro. Yo voy a subir este material, como digo, estoy un poquito arreglando las PPTs porque les comento, yo tengo en PDF, en realidad yo tengo en PDF, la información en PPT las tenía en la universidad, en la computadora que tenía en la universidad, y en realidad pasar de PDF a PPT le distorsiona toda la presentación. Entonces un poquito estoy queriendo ir arreglando y haciendo unas correcciones e insertando alguna otra información. Por lo tanto, me voy a demorar un poquito más de subir al menos este capítulo.